dices? Dios te bendiga, buenos días. Vamos a dar comienzo con nuestra reunión dominical y vamos a hacer una oración. Buenos días, toda la iglesia de Benecer, todos los que nos siguen en estas redes sociales. Dios les bendiga, buenos días y vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia en esta mañana, porque son nuevas. Gracias, Padre, por tu fidelidad que fue por la noche. Gracias, Padre, porque podemos experimentar un día más de tu bondad, de tu misericordia. Padre, nos ponemos en tus manos. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Padre, en esta mañana a través de esta plataforma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén.
lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu
Vamos a seguir alabando al Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombra sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me ofrece por Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, es su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Levanta tus manos ahí y dile: su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Eres todo para mí. Es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, sobre sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Él me ofrece todo. Es Cristo,
porque tú eres el Rey de la gloria. No hay otro Dios como tú, el único creador del universo. Dice tu palabra, Señor, que todas las cosas fueron creadas por ti. Y para ti queremos darte toda la gloria, Rey. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Levanta tus manos y dile: Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú.
damos toda la gloria, Rey, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio, tú eres el fin. Tú eres el alfa, tú eres la omega. Te damos toda la gloria, Rey. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
Dios te bendiga. Vamos a pasar al consejo de la palabra, a la enseñanza. Hoy vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo. ¿Quién no ha tenido miedo en el transcurrir de la Biblia? Personas tuvieron miedo. Gentes ungidas, gentes consagradas, gente con un llamado, gente joven, gente adulta. Personas en la Biblia tuvieron miedo. Y nosotros como seres humanos, pues se puede presentar el miedo. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de el miedo. Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Salmo número 91. Del 1 al 7. Perdón, Salmo 91, del 1 al 7. Ahí comenten si ya lo tienen. Salmo 91, del 1 al 7. Vamos a estar leyendo, dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, hasta el 7, caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es un texto, es una porción de la Biblia que se puede aplicar a lo que estamos viviendo, sí. Pero yo me quiero enfocar en el versículo de el miedo. Dice David en el versículo 5, no tendrás el terror, no temerás al terror nocturno. Entonces, David había experimentado el miedo. David había experimentado el terror. David había experimentado el que su vida estaba en peligro, su integridad estaba en peligro. Entonces, David, a su temprana edad, porque era un joven, tuvo miedo. ¿Qué es el miedo? Sensación de angustia. Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Quién no tuvo miedo en su infancia? ¿Quién no tuvo miedo aún en la adolescencia? ¿Quién no tuvo miedo aún en la edad adulta? A veces no son los mismos miedos de un niño, pero a veces tienes miedo de algo. Tienes miedo, no sé, algo, hay una angustia dentro de ti por una situación que te está provocando miedo a la respuesta, miedo a lo que pueda pasar, miedo al futuro, miedo a esta pandemia que estamos pasando. Dice el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Ahorita las vidas de muchas personas están muriendo en el transcurso del día. Hay una mortandad
que hay en medio del día que está destruyendo a las personas. Y hay miedo, puede haber miedo al contagio, puede haber miedo a que si voy a comprar el mandado y me puedo contagiar. Vaya, tú ponle el miedo que estás viviendo ahorita. Y si no estás viviendo el miedo, qué bueno, gracias a Dios. Pero todos en nuestra humanidad, en nuestra persona, en algún tiempo de nuestra vida, si no es que estamos pasando actualmente, hemos tenido miedo. Miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. También es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Miedo a que pase algo. A lo mejor tú de niño viste una película de terror y te dio miedo imaginario, porque todas las películas son mentiras. Es ciencia ficción. Pero a raíz de que tú ves eso, creas una sensación de miedo en ti imaginario. David estaba pasando por una situación de sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real. ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro, su vida estaba en riesgo y él tenía miedo como ser humano. Oye, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero no olvides que era humano. No olvidemos que todos los personajes de la Biblia, todos los siervos de Dios que se nombran en la Biblia, que Dios los usó grandemente, no dejan de ser humanos. Personas como tú y como yo, que tienen sensaciones, que tienen sentimientos y que tuvieron algunos miedo. La Biblia habla de historias de personajes que tuvieron miedo, tuvieron una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, un sentimiento de desconfianza que los impulsaba a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que se desea. Y la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real lo tuvo David. Una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro contrario a lo que él deseaba. También vemos un personaje en la Biblia que tenía un sentimiento de desconfianza que lo impulsaba a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que él deseaba. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, terror nocturno. Nosotros acostumbramos a que mis hijos oren, bueno, acostumbramos a orar antes de dormir. Y cuando empezábamos a hacer esto, yo siempre decía en la oración que nuestro sueño sea grato. El terror nocturno son trastornos del sueño. Imagínate dormir, imagínate dormir con una angustia de peligro, con una angustia de que tu vida pueda ser atacada cuando estás dormido y que te puedan atrapar y que te puedan matar. David tenía un terror nocturno. El terror nocturno se da en nuestra mente. David tenía un trastorno en su sueño. Por eso, después de que él experimentó todo este proceso de miedo, por eso cuando ya pasó el proceso del terror nocturno, de aquellas noches que no podía dormir por una angustia, que no podía dormir, no podía conciliar el sueño por una preocupación, por estrés, por una ansiedad, y que nada más te estás despertando en la noche, o que tienes el sueño muy ligero y cualquier cosa te despierta. A lo mejor puede ser que tengas un terror nocturno, que puedas tener un trastorno dentro de tu sueño, provocada por periodos de tensión emocional, estrés o conflictos. David experimentó eso. David tuvo un proceso de estrés. Por eso dice en el versículo 5, no temerás el terror nocturno. No temerás. En su momento, él tuvo temor.
En su momento él pasó por este proceso, pero también supo a quién acudir. El detalle, hermano, amigo que nos estás viendo, es de que cuando nosotros identificamos esto en nuestra vida, cuando nosotros identificamos este miedo, cuando nosotros identificamos este terror nocturno, saber a quién podemos acudir. Y que conforme a la Biblia también hay una solución para el miedo, hay una solución para el terror nocturno. Hay una solución. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es el tratamiento para el miedo y el terror nocturno? Versículo 1 del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa Altísimo? Altísimo significa tener una posición superior. ¿Quién es el único que tiene una posición superior? Dios. Dios es el ser, Dios es el Altísimo, Dios es el que tiene un nivel superior que todos. Y David experimentó, y por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David, aún con su temor, David aún con su terror nocturno, él siempre habitó bajo el abrigo del Altísimo. No estuvo exento del miedo, no estuvo exento del terror nocturno, sino que supo en dónde refugiarse, supo a quién acudir. Oye, ¿por qué tienes miedo si eres cristiano? Porque soy humano, tengo sensaciones, tengo sentimientos, pero yo sé a quién acudir. A lo mejor tienes miedo de esta mortandad que en medio del día está destruyendo por la pandemia y tienes temor. Bueno, habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Hay una solución. ¿Y cómo podemos habitar, cómo podemos estar bajo la sombra del Omnipotente? Teniendo una relación personal con Dios día a día. Es lo que te da la confianza, es lo que te da la paz. Ahora, no te digo que si tú buscas a Dios día con día, que no sigas las instrucciones que nos están dando. No seas imprudente, no tientes a Dios. Simplemente que tu paz, que la paz de Cristo gobierne tus sensaciones, que la paz de Cristo gobierne tus sentimientos, que la paz de Cristo gobierne tu mente, para que tú desalojes, para que tú eches fuera el miedo. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Dice Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, hablando de temor, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? El Altísimo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, nos dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. David experimentó estas palabras en su vida, porque David había confiado en Dios, porque David ahora puede aconsejar a la luz de la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Y luego habla de su testimonio. Dice, Él te librará. ¿Por qué? Porque David lo experimentó. David tenía miedo, pero también confiaba en Dios y también él experimentó que Dios lo libraba. Y todos los que conocemos la historia de David, conocemos el proceso de David, de cómo Dios libró a David. Tenía miedo y huyó, sí. Escuchaba que Saúl venía tras él y oye David, Saúl anda en aquella ciudad, y David huía. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero siempre confiando en Dios. Siempre siendo prudente y depositando su confianza en Dios. Y Él dice, Él te librará. Así como me libró a mí, en otras palabras dice David, así como me libró a mí, Él te librará siempre y cuando estés bajo la sombra del Omnipotente, siempre cuando estés al abrigo del Altísimo. Él te librará. Vamos a ver el Salmo 56. Salmo 56, 3. Dice, en el día que temo, o sea, ¿tenía miedo David? Sí, tenía miedo David. Hay días que vamos a tener miedo, hay días que vas a tener miedo. Por cualquier circunstancia, por cualquier situación, por N cantidad de cosas que nos pueden provocar miedo. David decía en el versículo 3 del capítulo 56 en Salmos, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Dice un versículo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Repito, van a venir días que vas a temer, sí, pero confía en Dios. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía temor, pero él lo reconocía. Sí, Señor, el día que temo, yo en ti confío. Reconocer nuestra situación, pero también buscar la ayuda del Omnipotente, buscar la ayuda del Altísimo y depositar nuestra confianza en Dios. El día que temo, yo en ti confío, y refugiarnos en la presencia de Dios, refugiarnos en la palabra del Señor y esperar en las promesas de Dios, esperar en que Dios tiene todo bajo control. Filipenses 4, del Antiguo nos vamos hasta el Nuevo. Filipenses capítulo 4, versículo del 6, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículo 6 y versículo 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puede efectuarse la paz de Dios en nuestras vidas y que controle nuestros pensamientos y que controle nuestro corazón? Teniendo una relación con el Altísimo, estando bajo la cobertura del Omnipotente. Entonces, hay que pedirle a Dios que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 34, 4. No sé cuántos temores tengas, o a qué temores, no sé cuántos temores tengas en tu vida, espero que ninguno. Si tienes uno, dos o más, hay
hay una solución. Dice Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó. Dice, y me libró de todos mis temores. ¿Qué hay que hacer para que Dios pueda librarnos de nuestros temores? Buscar a Dios. Estar bajo el abrigo del Altísimo. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Busqué a Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David estaba dando un testimonio aquí. No sé a quién le estaba platicando esto, no sé si él lo escribió para un futuro, pero él está dando su testimonio aquí. Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Y de los que miraron a él fueron alumbrados. O sea, había más testimonios donde David experimentó y vio eso. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, hay garantías que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos libra de nuestros temores. Hay garantías, hay testimonios. Elías, todos conocemos el ministerio de Elías. Todos conocemos cómo Dios usó a Elías. Todos conocemos cómo Elías, con una oración tan sencilla, pero llena de fe, hizo descender fuego del cielo. Dios escuchó a ese clamor. Conocemos el ministerio de Elías, que por su palabra, porque tenía la autoridad de Dios y Dios respaldaba lo que Elías decía por su palabra. Cuando oró para que hubiera sequía, hubo sequía. Y también cuando después oró para que volviera a llover, volvió a llover. Dios usaba tremendamente la vida de Elías. Tanto era su ministerio que su siervo Eliseo le pidió una petición, dice, una doble porción de su espíritu. O sea, Eliseo quería más poder de parte de Dios que la que tenía Elías. Después de este episodio donde Elías derrota a los profetas de Baal, se viene una persecución. Y le dan la noticia a esta, ¿cómo se llama? La reina. Ay, no recuerdo el nombre. Pero van con la reina y le dan la noticia de lo que hizo Elías. Y la reina prometió, es más, a lo mejor juramentó, de que para el día siguiente iban a matar a Elías. Y esto llegó a oídos de Elías. Elías tuvo un sentimiento de desconfianza impulsada a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que él deseaba. Elías deseaba vivir, pero al momento que le llegó esta noticia, ¿sabes qué, Elías? Te andan buscando para matarte. Tuvo un sentimiento de desconfianza que lo impulsó a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que él desea o deseaba. Y vino el temor a Elías. Y vino temor a Elías. Y Elías huyó. Dios le dio una instrucción y por temor no siguió la instrucción de Dios y se fue para otro lado. Lo mismo que a veces de Jonás, que a Dios le dio una instrucción a Jonás y se fue para otro lado. Bueno, le pasó lo mismo a Elías. Y Dios le dice, y cuando se encuentra con Elías, le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías se desahoga con Dios, se desahoga con el Altísimo, se desahoga en la sombra del Omnipotente y le dice, no soy mejor que mis padres, buscan mi vida para matarme, quítame la vida. Sí, le pide a Dios que le quite la vida. ¿Por qué? Porque tenía temor, tenía miedo. Pero Dios tenía un plan específico para Elías y Elías vio la protección de Dios para su vida.
y Dios lo libró y Dios le dio la victoria. Pero Elías reconoció su temor. La importancia de reconocer nuestra situación, y al momento que reconocemos nuestra situación, buscar la ayuda de Dios. Buscar y decirle: Señor, tengo miedo por esta situación, tengo miedo por esto que estamos viviendo, tengo miedo por esto. Y así, de lo que tú tengas miedo, tú platícaselo con Dios, platícaselo a Dios tal cual de lo que tengas miedo. Dijo David: busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando nosotros buscamos a Dios con un corazón sincero y descubrimos nuestro corazón a Él, reconociendo que somos humanos, reconociendo que hay un temor en nuestra vida, reconociendo que a lo mejor, reconociendo que no podemos sobrellevar esta situación, platica con Dios, refúgiate en Él. Busqué a Jehová y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Que en esta mañana podamos refugiarnos al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Y antes de hacer una oración, vamos a entonar un canto y vamos a declarar la confianza, nuestra confianza que debe de estar depositada en Él. Y que nuestro corazón siempre viva confiado en Él. Dice la palabra del Señor que no tendremos temor de las malas noticias. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando en tu perfecta voluntad. En mi vida estás
Celestial, por este tiempo. Yo te pido, Eterno, que tú sigas obrando en tu perfecta voluntad en nuestras vidas, que tú sigas obrando, Padre, en nuestros sentimientos, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, y que nuestro corazón, Padre eterno, viva confiado en ti. Que podamos tener, Padre, esta experiencia que tuvo David, el decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Padre, que podamos vivir, Padre, cobijados en tu abrigo, Padre celestial, que habitemos en tu sombra, Padre, porque dice tu palabra: debajo de tus alas estaremos seguros. Padre, si tu pueblo habita, Padre, en tu cobertura, bajo tu cobertura, Padre, tu pueblo está protegido. Tu pueblo, Padre, tiene una fortaleza la cual, Padre, nadie puede romper, y ese eres tú. Tú eres el Altísimo, tú eres el que tienes un nivel superior, Padre, y por eso clamamos a ti, te reconocemos como el único Dios verdadero, te reconocemos como el único Padre Dios, creador de todas las cosas, y esa es nuestra confianza, Padre, que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador Jesucristo. Padre, que nuestro corazón esté confiado en ti, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. Te damos muchas gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, buen provecho si ya vas a comer, y nos vemos en la reflexión, en los momentos de reflexión, a las 10:30 de la noche. Sigue nuestra página de Benecer, comparte las publicaciones. Estamos también en YouTube. Ahorita van a subir este devocional este servicio en YouTube. Dale a la campanita para que te aparezcan las notificaciones, y síguenos en nuestras redes sociales. Dios les bendiga. A nombre de nuestro pastor Víctor Manuel González Marcial, Dios les bendice y que la paz de Dios sea con ustedes.